A contramano. Estamos en contacto con Clara Lucarela, abogada del programa de fortalecimiento de la democracia de ASIJ, nombre poderoso si los hay, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, porque el gobierno parece que propuso a alguien nada idóneo para director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es un órgano súper importante que queremos que te cuente de qué se trata, porque hay una serie de derechos al respecto que es muy probable que desconozcas y son críticos, fundamentales para vos y para nosotros. ¿Cómo te va, Clara? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación. Un gran placer. A ver, contanos, bueno, parte de la anécdota que dispara esta entrevista, pero sobre todo las cuestiones estructurales. ¿Qué es esta agencia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan grave que pongan a alguien que no parece no entender nada al respecto y de qué se trata la cuestión? A ver, contanos un poquito. Bueno, primero lo que hay que empezar diciendo es que esta Agencia de Acceso a la Información Pública es un órgano de control creado por una ley nacional que el objetivo o la función principal de esta agencia es proteger el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía. Entonces, lo primero es decir que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos y por nuestra Constitución. Y la importancia de este derecho tiene que ver por dos cuestiones. La primera es porque, per se, acceder a la información pública o acceder a información de cómo el Estado cumple con sus funciones, de por sí es un derecho autónomo y que debería ser, digamos, ejercido por cualquier ciudadano o ciudadana que quisiera, pero también la importancia del derecho de acceso a la información pública es que permite ejercer otros derechos, o sea, también es accesorio a otros derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo, acceder a la información sobre el presupuesto destinado a determinado ministerio, determinada política pública, permite que la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil o quien sea que después quiera reclamar pueda conocer cuántos fondos están destinados a esa política. Sí, que sepa que tiene que reclamar, por Exacto, ejemplo. Exactamente. Entonces, por eso lo importante es primero decir que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que puede ser ejercido por cualquiera y tanto para acceder a la información como para reclamar o ejercer otros derechos. ¿Es un derecho que es fácil de ejercer en nuestro país? A ver, el derecho de acceso a la información pública, más allá del reconocimiento a nivel internacional en los tratados internacionales de derechos humanos, y por ahí esto es súper grande, pero es la Constitución, digamos. Más allá de eso, en el 2016 se sancionó una ley que reconoce explícitamente el derecho de acceso a la información pública y crea todo un sistema institucional para poder ejercerlo. Entonces, hoy por hoy, casi todas las instituciones, y voy a decir casi porque por ahí después podemos hablar de quiénes no, pero casi todas las instituciones a nivel nacional tienen canales virtuales o mail o algún formulario en línea, y las oficinas, digamos, físicas, pero bueno, hoy sabemos que eso por ahí está un poco más, se hace un poco más difícil, pero tienen oficinas que reciben los pedidos de acceso a la información pública, que sea quien quiera pueda presentarlos. Es un derecho fácil de ejercer, digo, una ciudadana o una ciudadana podría presentar un a mí no me preocupa presentar el petitorio, claro. Donde a priori pongo un poquito más de sospecha es en la respuesta. Bueno, ahí es bastante variado el nivel de respuesta. En general, lo que tenemos analizado, por lo menos desde ASIJ, es que todas las instituciones responden. En general hay un nivel de respuesta por parte del Estado súper alto. Obviamente que después analizar la calidad de las respuestas implica otra cosa y otro análisis, y a veces es un poco más obviamente que tiene sus obstáculos, y justamente ahí es donde cobra relevancia o es importante el rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Antes igual de avanzar, quiero decir que a nivel nacional existen 6 agencias de acceso a la información pública. O sea, la ley ordena la creación de 6 agencias como la del Poder Ejecutivo,
que es de la que vamos a hablar hoy particularmente. Pero, digo, la Corte Suprema tiene su propia agencia, la debería tener, justo es una de las agencias que no está creada, el Poder Legislativo también, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. O sea, en total son 6 órganos que deberían ser autónomos, que cumplen esta función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública de quien sea que lo ejerza. Entonces, un poco, no sé si es por ahí un poco complejo, no sé si es claro, pero muy claro. Hasta ahí un poco el sistema y lo que tenemos hasta ahora en nuestro país. Contanos, ¿quién es este personaje que propuso el gobierno como responsable de esta agencia y por qué hay tanto barullo? Bueno, como decía antes, entonces la importancia de estas agencias es que los cargos estén ocupados por personas que estén realmente comprometidos y comprometidas con el acceso a la información pública, porque su rol, en realidad, y un poco esto es por ahí lo que me quedé a mitad de camino antes, es que cuando alguien pide información y el organismo, digo, un ministerio o cualquier organismo del Estado no da la información o la da incompleta, el ciudadano o la ciudadana puede recurrir a estas agencias a decir, este organismo no me dio la información que necesitaba, o me contestó mal o no me contestó. Entonces, la agencia ahí, el rol que tiene es ordenarle al organismo si lo solicitado es información pública y una serie de requisitos, pero para decirlo así fácil, la agencia lo que debería hacer finalmente es ordenar al organismo, brindar la información. Defendernos ante el ministerio o el órgano, en este caso, que no haya cumplido. Sí, defender en el sentido de decir, ordenarle al organismo brindarle información porque es información pública y porque le corresponde a la ciudadanía y básicamente esa información. Defienden la petición. Exactamente. Es como garante de que se cumpla el derecho. Entonces, por eso es tan importante que haya personas en estos cargos que tengan la capacitación adecuada, que tengan antecedentes en el cumplimiento de funciones relacionadas con la temática, que por ahí hayan participado en investigaciones, tengan artículos publicados, hayan hecho alguna especialización en el tema. Es un tema súper específico y que tiene un montón de aristas que la persona que esté a cargo de estas agencias debería poder cumplir. Y también que tenga cierta independencia. Independencia general. ¿Qué pasa? El candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Exacto. Y un poco, claro, a ver, más allá de que el diseño institucional de esta agencia por sí es problemático porque el Poder Ejecutivo, el hecho de que ya lo proponga y no haga, por ejemplo, un concurso público, ya puede ser un primer problema respecto de la independencia. Pero más allá de eso, la forma en que tenemos de evaluar la independencia también es a partir de analizar la idoneidad del candidato o la candidata. Y para analizar la idoneidad tenemos que revisar cuáles son sus antecedentes laborales, sus antecedentes académicos, profesionales, o sea, un montón de cosas que nos permiten verificar si cumple con los requisitos necesarios para estar en este cargo. Y lo que podemos identificar del currículum vitae de la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional es que estos requisitos no se cumplen. La persona no tiene antecedentes en materia de acceso a la información pública, no ha tenido una formación específica en estos temas, no tiene investigaciones hechas, no ha dado clases, por ejemplo, tanto a nivel universitario o de grado, de posgrado, sobre estas temáticas. Entonces, lo que demuestra que la persona no tiene la idoneidad requiere ejercer este tipo de función. Lo que puede tener un impacto directo en el modo en que la ciudadanía eventualmente pueda ejercer sus derechos, porque no tener una persona idónea en un cargo tan importante... Para pasarlo a limpio, a mí me gusta, no es que juegue a Fantino, pero digamos que pasar todo a una dimensión muy simple es, al fin y al cabo, una de nuestras máximas misiones como periodistas. Obvio. Justamente, si uno no tiene acceso directo a la información, por ejemplo, depende de la prensa, que en estos casos y hace unos años está en paupérrimo estado. Así que, digamos, necesitas traductores, si no tenés información pura de los órganos. Es así. Bueno, pero no nos olvidemos igual que el periodismo también
hace uso de estas herramientas para investigar, para llegar a la información. Entonces, son usuarios y usuarias también los periodistas. Entonces, también puede impactar en el modo en que ejercen su rol también. Sobre todo aquellas personas que por ahí hacen más periodismo de investigación o trabajo con datos, obviamente que puede impactar directamente. Bueno, a ver, entonces, cerremos el tema ¿y qué pasó con este señor? No tiene antecedente alguno en esta materia, parece. Entonces el Poder Ejecutivo propuso a Gustavo Juan Fuertes, que claramente no muestra a partir de sus antecedentes la idoneidad necesaria para cumplir este cargo. Y lo que hicimos desde ASIG y junto con otras organizaciones de la sociedad civil, en primer lugar le mandamos una carta a Santiago Cafiero, al jefe de gabinete, solicitando una reunión para poder conversar sobre este tema y expresarle cuáles eran nuestras preocupaciones en torno a la candidatura. No tuvimos ninguna respuesta, ni nos citó a una reunión. Pero más allá de eso, y por otro lado, estamos convocando a todas las organizaciones y a la ciudadanía en general y periodistas y activistas que les interese defender este derecho y la forma en que se ejerce, que participen de la audiencia pública que se realizará el día 23 de marzo a las 9 de forma virtual, donde en primer lugar expondrá el candidato, o sea, Gustavo Fuertes expondrá una serie, o sea, tendrá un discurso y dirá como por qué se lo debería considerar idóneo, y luego tanto organizaciones o quienes hayan presentado observaciones a la candidatura podrán manifestar por qué consideran que sí cumple con los requisitos o por qué no. Y la idea es que la ciudadanía pueda participar de esta instancia y que pueda expresar por qué está a favor o en contra. Estamos completamente a favor de la idea, pero el hecho de que el resultado sea no vinculante nos pone en un dilema porque parece todo un simulacro de acción que termina en nada. Pero bueno, sería motivo de otra Si me permitís discutirlo. No, sí, quizás en otro día, pero te dejo presentar las armas. A ver, decime. Que bueno, que igual las instancias de participación son importantes y manifestar una gran concurrencia y que asista mucha gente, que igual el Poder Ejecutivo tome conciencia de todas las personas que por lo menos estamos en contra de esta candidatura o no del todo, o que tenemos nuestros reparos, puede ser muy fuerte también y sirven para esto estas instancias. Sí, puede mostrar. Más allá de que no sea vinculante. El costo político que. Sí, exacto. Igual te comprometo al aire a charlarlo exclusivamente un día, porque vale mucho la pena. Pero sí, es un buen punto de vista. A ver, y contame, nosotros estamos en un país con mucho. Quizás no necesito detalle, pero sí vos que estás en el tema, me interesa tu opinión. Estamos en un país que adolece de falta de cifras. Antes hablamos del problema de acceso a las cifras, ahora hablemos de la calidad de las cifras o de la existencia de las cifras. ¿Por qué es eso? Es una muy buena pregunta. Un poco porque no hay recursos destinados a lo que se llama la producción de información. Y esto es una enorme falencia en nuestro país. Y que incluso, de nuevo, el Estado está obligado a producir información porque cómo se produce, o sea, cómo toma decisiones sin información. No podés gobernar sin cifras. No podés gobernar sin cifras, es así de simple. Entonces, como esta también es una pata del derecho de acceso a la información pública y la obligación del Estado de producir información, y hacia dónde vamos, digamos, el futuro, digamos, de nuestro país debería ser poder producir información para tomar decisiones basadas en evidencia y que las políticas públicas, se pueda verificar el impacto también de las políticas públicas. Porque aparte no hay de nada, ni hablar de un tema que está muy en boga, que es el tema de los femicidios, que normalmente son tomados como datos por organizaciones feministas, o sea, no por el Estado, pero digo, alguna vez nosotros nos quisimos meter con los muertos por arma de fuego y tenemos, no sé, te lo digo de memoria, pero creo que la última cifra que tiene el país es del 2008. Sí. O sea, es dramático de verdad, y es como ir al médico y no tener diagnóstico. Exacto. El querer gobernar sin cifra, ¿es así? Exactamente. Sí, pero de nuevo, como un poco se está empezando a hablar de esta obligación del Estado de producir información y de la necesidad de poner el foco también en eso, de las obligaciones de producir información en todo, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, y
poner a disposición de la ciudadanía esa información también. Pero sí, es un problema que nosotros vemos súper grande y que desde ASIG también estamos empezando a trabajar para justamente impulsar que cada vez el Estado produzca más y mejor información. ¿Vos tenés idea de, no tenés por qué, de hecho, te agarré de sorpresa, pero no pasa ¿cuáles son las áreas donde hay más predisposición y más producción de data y en qué áreas no? Mira, si querés hablamos dentro de unos meses porque es un estudio que tenemos pendiente. Ok, dale, mira, ya tenemos la segunda charla comprometida. Así que podemos hablar dentro de un tiempo para que vamos a tener un diagnóstico más acabado. Perfecto, buenísimo. Perfecto. Bueno, a ver... pero sí, es algo en lo que estamos trabajando. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Así, hacemos una breve síntesis. Dale. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es una organización de la sociedad civil apartidaria que lo que hace es, por un lado, defender los derechos de las personas o de los grupos más vulnerabilizados, personas con discapacidad, personas que viven en villas, niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, también trabaja por el fortalecimiento de la democracia, porque creemos que no hay una sin la otra, digamos. Y bueno, toda esta pata de acceso a la información pública tiene que ver justamente con nuestros objetivos de poder fortalecer la democracia en la Argentina y que exista cada vez más participación, más accesibilidad de información y que, bueno, que vivamos en una democracia más completa, más adecuada. No sé cómo tampoco qué término usar, pero eso es un poco el objetivo. Términos muy adecuados. Para usar el mismo término, sin duda, sí, ni hablar. Las posibilidades de engaño, si hay información y tenemos acceso a ella, se reducen. Nunca se podría hablar de anularlo, pero bueno, por lo menos se reducen drásticamente. Exacto. Y decime, ¿querés agregar algo más que tenga que ver con todo esto? No, a ver, justo el programa va a salir después de que cierre la inscripción a la audiencia, pero bueno, como sí volver a destacar la importancia, me gustaría volver a destacar la importancia del derecho de acceso a la información pública, que todas y todos sepan que es un derecho que se puede ejercer todo el tiempo, que se le puede pedir información al Estado. ¿Y cómo es el proceso? A ver, contame, ¿tenés una idea de mecánicamente cómo es, administrativamente cómo es? Podemos hablar primero del Poder Ejecutivo. Después, son todos más o menos parecidos, pero si quisiéramos pedirle información, por ejemplo, al Ministerio de Economía o cualquier ministerio, es ingresar a la página. Ahí tienen en una solapa a la derecha de transparencia, en donde dice solicitar información. Y hay dos opciones. O se puede mandar un mail al correo que figura ahí para solicitar la información, o hay después un formulario que a través de un sistema que se llama trámites a distancia, que por ahí es un poco más complejo, pero que también es accesible. Y una vez enviado ese mail o ese formulario, el organismo tiene 15 días hábiles para responder esa solicitud, y en caso de que no se responda por el mismo medio, si mandan un mail, lo responde por mail. Sí. Exacto. Se podrá reclamar ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es como lo que estábamos hablando antes, en un plazo dentro de los 40 días posterior a que no contestó todos, o que contestó mal. Todos hábiles, sí. Todo con mucha calma, ¿no? Es todo con mucha calma. Los 15 días pasan rápido, pero... pero digo, para la gente que quizás nunca se tomó el trabajo de saber cuántos días hábiles hay en un mes, normalmente hay 20, 21, así que digo... Todo esto implica varios meses. Sí, es un proceso largo, pero bueno, como es accesible y generalmente hay una respuesta. Así que eso es lo importante. Perfecto. Y de hecho, sobre la calidad de información, sí, no hay posibilidad de pataleo. O sea, de lo que estamos hablando es de que nos respondan. Corregime. Sí, ojo, sí, por supuesto, si la calidad de la información, si yo pregunto A y me contestan mal o incompleto, puedo ir a la agencia a seguir solicitando o a que me digan esto está mal respondido y que profundicen la respuesta por parte del organismo. Ah, mira, o sea, se puede recurrir a la agencia tanto por el silencio del organismo o por una mala respuesta o una respuesta incompleta. A vos que nos estás escuchando, te cuento que
acá te quedó claro por qué concretamente es importante, entre otras cosas, la independencia del que maneja la agencia, y te agrego que era un aportante de la campaña del kirchnerismo, el que fue propuesto por el gobierno. Entonces ahí es donde vas entendiendo un poquito más el problema y por qué ellos quieren en la audiencia pública hacer mucha presión para que esto no pase, para que su nombramiento no se produzca. Bueno, a ver, ¿querés aportar algo más? ¿Algún datito más? Es todo tuyo. No, creo que eso es todo, Simón. Muchísimas gracias por el espacio. No, pero por favor, merecido, ojalá tengan suerte. Ojalá tu postura de las audiencias públicas prevalezca sobre la mía, porque básicamente todos queremos lo mismo y todos creemos que la movilización es la que va a impedir que tantos atropellos sucedan. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por haber charlado con nosotros. Muchísimas gracias, Simón, y un saludo a toda la audiencia. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!